El Nuevo Mundo. Así es como en el siglo XVII de nuestra era los primeros exploradores europeos bautizaron a este territorio. Una tierra virgen de la cual ellos iban a escribir la primera página de su historia. Al menos así lo creían. Pues pronto unos hombres extraños acudieron a su encuentro. Su piel era del color del bronce y cubierta de tatuajes. En realidad, los navegantes acababan de desembarcar en la península de Yucatán, al este del actual México. Creyéndose en las Indias occidentales, llamaron a los aborígenes indios. Y como buenos cristianos, quedaron sorprendidos por la adoración que le profesaban a una serpiente. A medida que fueron adentrándose, descubrieron para su asombro poblaciones, asentamientos y sobre todo enormes ciudades ya desaparecidas que llevaban la marca de ser una civilización muy antigua. La historia del Nuevo Mundo había comenzado desde hacía ya tiempo. Los recién llegados se encontraban en las puertas de El Mayab, el país de los mayas. Esta civilización, nacida hace unos 3000 años, practicó los sacrificios humanos y llevó a lo más alto el arte de la escritura, las matemáticas y la astronomía. De su larga y prestigiosa historia, a veces cruel, los mayas dejaron gran cantidad de obras maestras, tan impresionantes como enigmáticas. Testigos celosos de su pasado lejano nos fueron desvelando sus secretos en cuentagotas. La ciudad de Uxmal, situada en la región Puuc, a su vez en Yucatán, es una de las piezas maestras de este inmenso puzzle que constituye el mundo fascinante de los mayas. El Mayab es el actual sudeste de México. Allí viven los que aún hablan las lenguas emparentadas con la de los mayas. La región abarca unos 400.000 kilómetros cuadrados y está dividida en 3 zonas completamente diferentes. La zona sur comprende las tierras altas y la franja costera del Pacífico. La parte central está recubierta de un espeso bosque tropical caluroso y húmedo. La región norte corresponde a la península de Yucatán, un territorio de roca calcárea sin curso fluvial alguno, donde crece una vegetación seca y espinosa. Un medio natural muy variopinto en el que la cultura maya se desarrolló de manera diversa. Lo curioso, sin embargo, es que nos encontramos en el interior de la misma área geográfica. Yucatán, por sí sola abriga más de 3000 lugares ceremoniales y nos presenta variados enclaves culturales. La región Puuc, al noroeste de la península de Yucatán, nos ofrece a su vez un aspecto particular de la civilización maya. A un tiro de piedra de Mérida, la llanura calcárea se funde con un pequeño valle frondoso dominado por las colinas del Puuc. Por todas partes y testigos de la época de esplendor, las plantaciones de sisal, un tejido muy resistente utilizado desde los albores de la era prehispánica y una gran fuente de ingresos para la zona hasta la aparición de las fibras sintéticas. A lo largo de la ruta aparecen dispersos numerosos enclaves mayas, unidos todos ellos por un vasto sendero ceremonial. Cabá es uno de los más impresionantes. Uno de sus palacios, el Coch Pop, despliega una fachada de 45 metros de longitud, cubierta hasta la saciedad de unas 300 máscaras de ojos saltones y bien abiertos. Es la representación del dios de la lluvia, Chac, tan venerado en esta región árida.
Auténtico delirio de ornamentación, Kochpop significa estera enrollada y debe su nombre a la mayor de las máscaras, la cual sirve de umbral para la puerta principal del edificio. A destacar también Sayil, con su inmenso palacio de 3 pisos, cuya fachada bastante elaborada está esculpida con máscaras zoomorfas, columnatas, junquillos, monstruos terrestres y representaciones del dios Chak. Labna es famosa por su calzada ritual o sakbe y su arco majestuoso. Junto a Uxmal son los 3 lugares más representativos del estilo Puuc. Pero también el Puuc es un término que se ha utilizado para describir un tipo de arquitectura en particular. Una arquitectura que floreció en esta región y que se caracteriza principalmente por tener piedras de recubrimiento en las fachadas y formar con ellas mosaicos de piedra en muchos casos muy complejos y muy interesantes. Este estilo, que se desarrolla entre los siglos 7 y 10 de nuestra era, se caracteriza igualmente por su urbanismo espaciado y un número importante de palacios decorados con serpientes con la boca abierta. Es testigo en Yucatán de una transición entre 2 épocas. La clásica reciente, entre los siglos 8 y 9, que verá cómo se desarrollan los grandes centros culturales al mismo tiempo que se forma la unidad del espacio mesoamericano. Y la postclásica, que a partir del siglo X es testigo de la caída de las ciudades mayas de las tierras bajas del sur y del centro, paralelamente al crecimiento en Yucatán de muchas ciudades independientes. La región Puuc tenía entonces como centro económico, político y artístico a Uxmal, cuya influencia llegará durante el siglo XI hasta Chichén Itzá y Tijo, la actual Mérida. El clima de Yucatán exige una cierta adaptación. El calor intenso y húmedo ralentiza cualquier movimiento. Finalmente el cielo se libera y vierte su torrente de agua tibia que ha ido acumulando hasta entonces. El aire, pues, se vuelve menos sofocante y la vegetación bebe hasta saciar su sed. Justo cuando llegamos a Uxmal, el sol vuelve a salir para saludar a toda la ciudad. Un espectáculo sobrecogedor. Como todas las ciudades mesoamericanas, Uxmal se construyó para que la contemplaran las divinidades celestes. ¿Y qué es lo que se ve desde el cielo? La ciudad, dominada por pirámides elevadas, se organiza en torno a su espacio central político, administrativo y religioso, constituido por elegantes construcciones cuadrangulares que delimitan sus inmensas explanadas. Todos los edificios en su origen estaban pintados de vivos colores. Pero lo más chocante es la ausencia a priori de todo urbanismo. De hecho, el diseño de las ciudades precolombinas no tiene nada que ver con el que se conocía en el viejo continente. Las edificaciones no están alineadas con las calles y el espacio urbano, en vez de ser en cuadrícula, está planificado en estrella. Alrededor del nudo central se encuentran los barrios residenciales. El hábitat, disperso, estaba organizado en unidades de 4 o 5 construcciones en torno a una plaza. Las casas tradicionales en las cuales se inspiraron los edificios más importantes eran chozas de madera y de adobe cubiertas de techo vegetal. Aún se puede intuir dicho diseño en las aldeas mayas de hoy en día. Por tanto, las poblaciones mayas no eran únicamente lugares de culto habitados temporalmente, sino más bien centros urbanos permanentes. Uxmal. El significado de esta palabra nos es conocido gracias a 2 libros sagrados, el Chilam Balam, una serie de cantos y de profecías, y el Popol Vuh, o Gran Libro del Consejo. Uxmal significa en maya 3 veces o también cosecha abundante. Este nombre hace alusión tanto a la fertilidad de este valle, el auténtico granero de Yucatán, como a su larga historia, que habría conocido 3 grandes periodos de ocupación. Antes de ser abandonada en el siglo X, la ciudad contaba con unos 25.000 habitantes. Los impresionantes monumentos que alberga sugieren que su economía era floreciente.
Desde tiempo inmemorial, un vínculo sagrado une al hombre del maíz, guardián del universo en la religión maya, con la tierra. Su mérito es haber domesticado este suelo caprichoso. Para el agua potable, los mayas del Puuc se abastecían de los chultun. Estas ingeniosas cisternas escarbadas bajo roca caliza recogían el agua de los arroyos y luego se drenaba para paliar la ausencia de ríos. Igualmente recurrían a métodos de agricultura intensiva y de protección del terreno que aún son utilizados por un buen número de agricultores. Una combinación de técnicas muy arcaicas y elaboradas a la vez, como la irrigación y la quema de bosques o milpa, permitía la policultura. Que probablemente su principal actividad económica era el cultivo de milpas, sí, de milpas, pero muy grandes, en áreas muy extensas, y que les permitieron acumular un producto extra, un excedente suficiente como para poder mantener a una parte de la población que no necesariamente estuviera dedicada a actividades agrícolas, es decir, a los gobernantes, a los artistas, etc. Estamos hablando que en el pasado los mayas tenían comunidades grandes y una estructura central o un gobierno que les permitió organizar esas milpas a un nivel mucho más complejo y más elaborado que en la actualidad, en que los mayas viven en pequeñas comunidades. Sin embargo, para que la cosecha sea buena, hay que ceñirse a un determinado número de reglas bien precisas. La milpa es una porción de tierra cultivada. La tradición maya considera a los árboles como sus antepasados. Para talarlos es preciso recurrir a unos rituales. Por ejemplo, rodeando la parcela con fuego, encendiéndolo a intervalos regulares y llamando mediante silbidos a los vientos benefactores. La producción es fundamentalmente hortícola: maíz, judías y calabazas. Existen también los productos de la huerta y los vegetales, entre los que se cultiva el ramón o también el árbol del pan. Aunque vital, la agricultura no era su único medio de vida. La roca caliza, muy abundante en la región, se utilizaba en la construcción de edificios y para su ornamentación. Un arte que alcanzó en Uxmal un refinamiento extremo y del cual los mayas Puuc hicieron su especialidad. Hábiles con sus manos, los artesanos de Uxmal también trabajaban la tierra. Por contra, el jade para los objetos rituales y las joyas, junto a la obsidiana para las herramientas, se importaban de las tierras volcánicas del centro de México o de Guatemala. Uxmal canjeaba estas piedras resistentes por materias primas como sal, nácar o copal, una resina de la que se saca el incienso, o como no, el sisal, utilizado para la fabricación de cuerdas. Posiblemente también exportarían productos elaborados. Lo que sí es cierto es que Uxmal fue durante varios decenios el centro de un importante nudo comercial entre el norte de Yucatán y las otras regiones mesoamericanas, rivalizando en influencia con la ciudad vecina de Chichén Itzá, tanto en tiempos de paz como de conflictos. Gracias a esta intensa actividad artesanal y comercial, Uxmal se convirtió con el paso del tiempo en la ciudad Puuc más grande y poderosa, verdadero centro neurálgico de la región de las colinas. ¿Qué dinastía, qué jefe supremo llevó a esta ciudad a su apogeo? Poco o casi nada sabemos de los dirigentes que se sucedieron aquí. Un solo soberano ha pasado a la posteridad gracias al descubrimiento de una inscripción descifrada con paciencia: el señor Chanchak. Pudo reinar a principios del siglo IX y su poder, según parece, no fue nada pacífico. Varias estelas descubiertas en este lugar representan escenas de combates. Una de ellas describe el momento crucial en el que el rey, investido con sus atributos de poder, asesta un golpe mortal al enemigo que cae desplomado. Intercesor entre dioses y humanos, garante del equilibrio entre el mundo y los seres vivos, el soberano cumplía una función al mismo tiempo política y divina. Es a él a quien debemos los tres monumentos más bonitos de la ciudad: el Palacio del Gobernador, el Cuadrilátero de las Monjas y la Pirámide de Debin. Dominando la ciudad, la Pirámide de Debin es el contrapunto a las fachadas resplandecientes de los palacios.
La atrevida subida a su escalera oriental, un solo tramo sin descansillos, es más que impresionante. Cuenta la leyenda que esta montaña de bloques de piedras de 35 metros de alto fue levantada en una noche por un enano con poderes sobrenaturales, el cual ansiaba usurparle el puesto al dignatario de la ciudad. La realidad es otra. De hecho, y ciñéndonos a la tradición maya, esta pirámide es el resultado de una construcción durante 4 fases a lo largo de 400 años. Los 2 templos visibles en su cúspide corresponden a las 2 últimas etapas de su construcción. Si penetramos en el interior de esta masa, descubriremos los santuarios más antiguos. Estos reposan sobre una base oval algo nada habitual. Para apreciar mejor este apilamiento de templos sucesivos, hay que representar cada etapa mostrando cómo el último templo construido oculta al precedente, como si fueran muñecas rusas. A menudo, comparadas con las pirámides egipcias, las pirámides mesoamericanas se diferencian de ellas en múltiples aspectos. Se trata de hecho en la mayoría de los casos de añadir diferentes basamentos a un templo que se encuentra en lo más alto. Los sacerdotes plantearon el binomio templo-pirámide, un lugar de culto a los dioses y al mismo tiempo un lugar conmemorativo para los reyes. Todo responde a su preocupación por llegar a lo más alto, un nexo entre la tierra y el cielo. Cercano a la pirámide del Templo Mayor, que respeta el mismo principio arquitectónico que la de Devin, se yergue sobre una vasta explanada el Palacio del Gobernador, sin duda la residencia del señor Chanchak. Con sus 4 pabellones constituía uno de los centros de poder más grandes de la época. Al monumento, de proporciones armoniosas, se accedía por 11 puertas superiores que más tarde fueron selladas. El techo, rematado por una crestería, es un elemento característico de la arquitectura maya. Estos elementos arquitectónicos eran considerados como una impronta de prestigio, ya que permitían aumentar sensiblemente la altura de los edificios, confiriéndoles de esta manera una monumentalidad notable. No es menos impresionante el número de bloques de piedra esculpidos que componen la decoración de la fachada principal, más de 20.000. Montado y luego cimentado en un área de unos 1000 metros cuadrados, este mosaico de piedra consiste en la repetición simétrica de diversos motivos alrededor de un tema central que representa al soberano. Este de aquí, con peluca de plumas del ave quetzal, descansa sobre barras ceremoniales en forma de serpientes cósmicas bicéfalas. Desde el punto de vista técnico, esta sabia composición implica un dominio asombroso de la producción en serie. En el plano simbólico revela un aspecto muy significativo. A ambos lados de la efigie del rey, las máscaras de Chak alternan con motivos geométricos que simbolizan a las nubes. En un mundo regido por los ritmos climáticos, aquí invocaban a las fuerzas de la naturaleza, para ellos la lluvia y el sol, los auténticos motores de la agricultura. Los cruceros que constituyen el fondo de la decoración están inspirados en las cercas de las chozas mayas. Permiten asociar al pueblo con la jerarquía de poder cuyo punto culminante es el soberano. Mucho más grande, con sus 85 habitaciones, era el cuadrilátero de las monjas, bautizado así por los españoles conquistadores cuando su descubrimiento. A pesar de su nombre, este conjunto arquitectónico no tiene nada de monacal. Muy alejadas de nuestra iconografía cristiana están las serpientes emplumadas de 2 cabezas y con rostro humano, que sobre los muros se apiñan junto a los ancianos que sostienen el universo y a las máscaras provistas de trompas. En realidad, el cuadrilátero de las monjas hace referencia al mito de la creación en la cultura precolombina. Hubo 2 gemelos que, tras ser asesinados por los dioses de los infiernos, resucitaron para crear el mundo dentro del caparazón de una tortuga que flotaba en el océano inicial. Este caparazón quedó destruido por un relámpago que envió Chak, el dios de la lluvia, y a partir de ahí se formó el mundo. Luego, los dioses crearon el espacio, los 4 lados y 4 ángulos del espacio, y sobre todo, el centro del mundo. Este centro se encuentra en todos los pueblos representado por un árbol.
la ceiba. En la escala cósmica lo representa la Vía Láctea, que se prolonga en los cielos hasta un punto determinado al norte, que es la estrella polar. De este modo, el cuadrilátero de las monjas representa el mundo en su dimensión horizontal, un espacio cuadrado que evoca a los 4 puntos cardinales. El mundo también está reproducido en su escala vertical. El ala norte, la más elevada, es la casa del cielo, que alberga 13 cielos. Los edificios este y oeste forman el mundo intermedio constituido por la tierra, lugar de la vida. El ala sur, la más baja, representa el inframundo. Dividida en 9 cielos, se trata del reino subterráneo del dios Itzama. En el centro, el 5.º punto cardinal de las creencias mayas, encontramos un núcleo que evoca a la ceiba, el árbol sagrado de la vida, que extiende sus raíces hacia el mundo inferior de los muertos y se alza hacia el mundo superior. Varios Bakabs sujetan este universo tripartita. El Bakab es una deidad cuádruple ligada a los 4 puntos cardinales y a los 4 colores. Es el dios del viento, la lluvia, la agricultura y la adivinación. Suele surgir tras una concha o un caparazón de tortuga y siempre aparece como un anciano, ya que ha sobrevivido a las creaciones y destrucciones sucesivas del sol. En la tradición maya, el mundo se creó 4 veces, sufriendo las mismas destrucciones para renacer en una quinta y definitiva ocasión. En el exterior figuran las máscaras con ojos saltones, boca arqueada y nariz prominente, del mismo estilo que las máscaras de Tlaloc, el dios de la lluvia de Teotihuacán. Los estudiosos consideran que estas máscaras son representaciones de Chac, el dios maya de la lluvia, del trueno y de un modo general del agua. Otra criatura esencial de conocer es la serpiente bicéfala. Una de sus cabezas está viva y la otra muerta, las 2 caras del sol naciente y poniente que simbolizan el cielo. Esa era la visión que tenían los mayas del mundo. Esta concepción tan mística del universo y el uso que le daban a la cosmología tenía funciones ideológicas. La serpiente bicéfala, el Bakab y la máscara de Chac son símbolos que evocan claramente al poder de origen celestial y ostentado por el señor de la ciudad. De acuerdo con los mitos de la creación, estos hombres que habían sido creados por los dioses tuvieron descendencia y se convirtieron en antepasados. Los antepasados y sus descendientes forman un linaje. En maya se les llamaba Halakchuinik, que quiere decir hombres verdaderos. El resto eran los masehuales, la población en general, cuya existencia se justificaba simplemente por los servicios que debían prestar a los Halakchuinik. Cada territorio lo administraba un descendiente de los primeros, de modo que era, en cierto modo, un descendiente de los dioses. Eran ellos los que tenían acceso a los dioses, porque eran los intermediarios natos. Su familia, hermanos, primos, se convertían en funcionarios del Estado. Esta casta superior estaba compuesta por sacerdotes, curanderos, astrónomos, matemáticos e incluso escribanos. ¿Quiénes eran el resto de miembros de la sociedad civil? En la base estaban los ciudadanos, probablemente la categoría más numerosa. Por encima se encontraban los artesanos. A esta lista se añaden los guerreros, sobre todo en el siglo X, cuando la región fue invadida por los Itza, un grupo étnico procedente de las costas del Golfo de México. Los invasores se establecieron a unos kilómetros de este lugar y se introdujeron en todo Yucatán, instalando un nuevo orden social y político, así como unas costumbres religiosas que desplazaron a las que prevalecían en las tierras altas del México central. La intrusión de los Itza trastornó violentamente la sociedad maya. Aún así, el declive de Uxmal no implicó el final de esta civilización que disfrutaba de la política de integración importada por los nuevos señores. Hoy en día el espíritu maya se refleja sobre cada una de las huellas que nos deja el pasado y palpita en el corazón de los que viven en estas tierras.
En lo que se refiere a la vida cotidiana, los mayas aún viven en cierto modo como si los siglos no hubieran pasado.